Sintonizar con una causa, darle forma en una ilustración, con o sin texto, que comunique la demanda, pero también la denuncia, el apoyo a una víctima de la represión. Poner la imagen impresa en un bastidor, en la caja que lo acuña, bañarlo en tinta, pasar rápido el rastrillo para que la imagen quede grabada, como un calco, en la que hasta hace poco era una página en blanco. Son varios pares de manos que asisten, que mueven, levantan y repiten el gesto. La maquinaria es humana. Aquí subyace el acto manual de copiar, reproducir. El mensaje es serial. Preparar el engrudo, aquel pegamento casero que muchos realizamos en el colegio, fue en 2019 y 2020 un rito. En una olla, con agua, mezclar la harina o maicena y dejar hervir por unos 5 minutos. Depositarlo en botellas plásticas y salir preparados a las calles. Armarse de papeles, escobillones, alzarse sobre los hombros de un compañero. Encontrar el espacio en las murallas de la ciudad, en la Alameda, en el frontis del GAM, en la zona cero. Exponerse para exponer en las calles. Hacer propaganda para generar cambios. A casi 5 años del estallido social, el largometraje documental Engrudo tuvo su estreno en YouTube, superando el primer día las 1000 reproducciones. El documental completamente autogestionado, y acá subrayo porque es el mismo espíritu también de lo que se vivió en las calles, aborda el rol de la gráfica y también el arte urbano en el contexto no solo de la coyuntura de aquel octubre del año 2019, también al alero de los movimientos sociales de larga data. Por ello, sin buscar ser un material de nicho, buscando conectar con una audiencia diversa, es que fue liberado para su visualización en redes sociales. Y hoy nos acompaña una de las realizadoras de Engrudo, el documental, fotógrafa, audiovisualista, Daniela Vivar Álvarez. Bienvenida, Dani, tocaya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, a nombre de todo el equipo. Nombremos a todos los que están detrás, por lo menos los que están detrás del documental mismo, porque son muchos más los que aparecen y los movimientos y colectivos. Cindy Sandoval, ella es muralista, artista visual. Rodrigo Riveros, también documentalista. Con Rodrigo también veníamos trabajando proyectos hace un tiempito. Dani, es imposible cuando ya se van a cumplir 5 años, al revisar, porque se sigue haciendo análisis, ¿no? Hay una revisión que es un poquito más, incluso antojadiza, a veces muy intelectual, muy de nicho, desde la academia, desde las ciencias políticas, la política propiamente tal, esto de hablar del octubrismo y qué sé yo. Y se sacan varios réditos también, políticos al respecto. Pero cuando uno como ciudadano, ciudadana, ve este documental, a mí personalmente me pasa que siento nostalgia. Siento nostalgia por esa comunidad. Siento nostalgia por esa arte, por esa poética, por esa lucha. Y quiero recordar también un poco las palabras que daba Arturo Duclos, que ha sido muy cuestionado por su muestra que está en el espacio Lo Mata, en Vitacura, que se llama Una Vida, a propósito de una de las piezas que muestra una barricada, y lo trataron de octubrista, y él nada que ver. Pero él dice que muchos de los y las artistas, de la Academia de los Artistas, si tú quieres, con título profesional, porque artistas hay muchos, que ahí se produjo una vanguardia maravillosa. Y en eso yo también concuerdo. Y quiero preguntarte también qué te pasa a ti hoy, luego de haber realizado esa pieza y haber estado ahí en las calles con tus compañeros y compañeras, revisar este material, no sé si con una cierta distancia, pero ¿qué es lo que te pasa como espectadora? Como realizadora yo creo que uno nunca puede situarse como espectadora. Cuesta, ¿no? Porque sí, también este es un equipo tan cortito, con un mecanismo de producción atípico para un largometraje, en el sentido que nosotros no diferenciamos los roles. Y hasta el momento de la liberación, que fue hace poquito, no hemos parado de trabajar. Entonces, a nosotros también como equipo nos pasa que también como que la mayoría de la gente tiene una distancia con el estallido y nosotros todavía no la podemos lograr tener. Parece que fuera hace tanto, no ha pasado tanto tampoco. No. Pero sí lo que nos pasa son estas reflexiones que uno puede llevar, y por eso también la decisión de liberar el documental, porque el documental genera reflexión. En este sentido también nosotros, después de hacer la primera función en el Normandí, decidimos que este documental también tiene una circulación atípica. Este documental tiene circulación territorial,
porque entendemos que el documental genera reflexión. Y distintos tipos de reflexiones. Se puede ver por el lado de la colectividad, se puede ver por el lado del tejido social, que también fue muy disipado para el tema de la pandemia, a través de la gráfica. La gráfica también es una herencia. No podemos creer y suponer que esto surgió milagrosamente para el 19. No, esto viene una herencia también de un mecanismo de expresión ante el silenciamiento de los medios de comunicación hegemónicos. Esto es una resistencia también de dictadura. Hay herencias que se retoman y cobran fuerza a través de la colectividad. Pero yo creo a nivel de reflexiones, se puede desmenuzar por diferentes temáticas. Si tú le contaras a un extranjero, por no decir marciano, lo que se vivió en ese entonces, y ustedes detrás de las cámaras, pero también conversando y viendo cómo trabajaban estos talleres, estos colectivos, tanto de silografía como serigrafía, o las personas, como vemos una de las primeras imágenes del documental en Engrudo, que estaba preparando justamente esta masilla de pegamento casera, barata, para poder disponerla al servicio, ¿no? de un mensaje luego. ¿Qué es lo que cómo le dirías, por ejemplo, a una persona que no estuvo aquí y que no tiene un sesgo o un prejuicio? ¿Qué es lo que se vivió ahí? Igual, increíblemente hemos tenido un gran interés en territorios que no son en Chile, particularmente. Yo creo que le impacta esta explosión de creatividad. Una creatividad que no es en el sentido de como algo propio, sino que la colectividad hace lo grande. Aquí no hay un lienzo y ese lienzo predomina, sino que es esta diversidad de lienzos que hacen un gran lienzo de protesta. Era toda esta zona que era increíble, o sea, imposible de ignorar. Ha tenido interés en otros territorios, latinoamericanos también, por cierto, y no latinoamericanos. Latinoamericanos entendiendo que también el arte es resistencia, de alguna manera. Y también entendiendo que no solamente son artistas, muchas veces también era gente que aprendía a través de talleres, y eso era lo rico, y nosotros también quisimos plasmar eso, no le dimos más importancia a uno que a otro. Para nosotros todas las personas con sus mensajes eran importantes. Gente que recién estaba aprendiendo las técnicas, otros que ya tienen una mayor expertise, pero todas estas voces colectivas sumaban. El fenómeno es impactante, por eso yo creo que es la gente en el exterior está muy o sea, en realidad que quedan sorprendidos. Tampoco era que pudieran verlo en prensa, digamos, porque salía muy poco. No, había que estar en las calles, había que estar ahí. Entonces, claro, nosotros tratamos de traspasar esto, y con mucho respeto también. Y el punto, o sea, las decisiones de dirección fueron como que fuéramos uno más que estábamos ahí. Por eso nunca utilizamos un dron, por ejemplo. Siempre fue como con los pies en la tierra, representando como uno más. Y esa horizontalidad también que permite ese ángulo de la cámara, esos planos, esos tiros de cámara. Exacto, también esta voz colectiva de voz en off, relatos que se van entrelazando, generando un relato colectivo único. ¿Cuándo empezaron a grabar? Porque para muchos esto pilló de sorpresa, otros quizás tenían algo, intuían que empezaba a salir a propósito del tema de la evasión del metro, de las y los pingüinos, sobre todo porque fueron las mujeres las que comenzaron, a veces nos olvidamos, y solo secundario, luego se suman universitarios y otro estudiante y bueno, y toda la sociedad. ¿Cuándo, en tu caso en particular, saliste con la cámara o como también ciudadana participando de tu lugar? Esto se empezó a grabar desde el mismo 2019, porque también en nuestro rol de comunicadores, imposible no hacerlo. Pero el mismo 18, ese mismo, que fue un viernes me parece, ¿no? Sí, yo estaba con cámara. Lo que pasa es que con Rodrigo nos fuimos encontrando en la calle con cámara. Y de ahí se fue gestando así como, oye, tenemos que hacer esto. Y justamente nosotros estábamos en proceso de tesis también, de titulación. Entonces, pero cada uno tenía imágenes desde como del inicio. Entonces, en realidad, como un rol como comunicadores también, eso siempre cuando pasa da cosas, uno tiene que estar ahí documentando, porque es nuestro rol, es como nuestra responsabilidad. Yo lo tomo un poquito así. Entonces, las imágenes muchas fueron desde el inicio, no pensando, no conscientemente en este proyecto, que después se fue gestando y armando poquito a poco, posterior.
Ustedes recalcan una de las voces de las personas con las que conversan y está presente en el documental Engrudo, habla de que se generó un archivo, más allá del archivo que ustedes también generan en lo audiovisual y otros tantos ciudadanos, ciudadanas y realizadores y realizadoras. Pero el archivo gráfico, aunque fuera efímero porque lo sacaban, pero igual quedó, todos tenemos, muchas de las imágenes, de hecho, que ustedes están en el documental, yo las tengo con mejor calidad en mi celular, ¿no? Y muchos hicimos eso, esto había que guardarlo. Esa generación de archivo, y a propósito de la gráfica maravillosa, de la poética, del ingenio, del humor de las y los chilenos, recuerdan mucho también a la lira popular, a propósito del legado, de la herencia y por supuesto toda la resistencia a los 80, los muralistas, qué sé yo. Háblanos un poco también de cómo sientes que regresa ese arte del pueblo, ni siquiera ya ciudadano, sino del pueblo, de las bases. No podría decir cómo se gesta, ¿no? Yo creo que también fue algo sorprendente para todos. ¿Cómo sientes que se replica? Se replica y de hecho como a nosotros nos pasa que también al exhibir el documental, uno estando tan de adentro como que no dimensiona a quién puede llegar, cómo llega, está muy ensimismado tratando de sacar el producto básicamente. Y cuando lo muestras y vemos reflexiones de personas mayores, nosotros quedamos sorprendidos. Recuerdo muy bien un conversatorio que hicimos, justamente fue el día de la actividad de cierre de la prueba, que es la MEA del segundo plebiscito. Sí, de hecho está. Nosotros nos fuimos a Pudahuel, a La Estrella puntualmente, a exhibirlo. Y ahí habían personas... Mira, ahí estamos viendo imágenes, de hecho, de parte del documental que gentilmente nos... Bueno, está en YouTube, está liberado, así que también podemos hacerlo. También mencionar que está con subtítulos. Sí, buenísimo. También está con subtítulos también español, inglés, francés, para que también recorra diferentes territorios. Me encanta. Ahí estamos viendo esas gráficas maravillosas que uno quisiera tenerla. Y ese cuadro yo lo tengo en la casa. Gabriela Mistral con la bandera negra de Chile. Ya. Y bueno, y por ejemplo, personas mayores... La Estrella estamos hablando. Nos comenta que a ella le remeció y la llevó a su juventud. Dentro de ella como una ente de la resistencia como tal. Entonces como que uno dice, wow, nosotros no esperamos esto, o sea, como que estas reflexiones que van creciendo y que también van asemejando también cosas también desde la resistencia en dictadura puntualmente. Yo creo que es una herencia, o sea, las chicas y los chicos que también trabajan en la brigada de propaganda, en las colectivas, y también quienes trabajan de manera autónoma, solo tienen una herencia muy grande por la resistencia gráfica de dictadura y de las brigadas particularmente como la Ramona Parra, la Elmo Catalán, etcétera. Entonces eso se pudo ver plasmado en la creatividad porque todos los días era distinto, todos los días habían una cantidad de expresiones tremendas. Y bueno, y a nivel de todo sentido, nosotros abordamos únicamente los muros. Pero las expresiones eran varias, tenían performance, había música, o sea, era un universo gigante, enorme. De expresiones. Exacto. Totalmente. Y en este sentido también hablar del muro, ¿no? Como espacio de disputa en el espacio público y para poder hacer, y quiero detenerme en la palabra propaganda. Me acordé de un documental, ¿no? Una película de, ¿cómo se llama? Fue profe mío. Murphy, no, ¿cómo era el apellido? Murray, Christopher Murray, que se llama Propaganda. Pero detenerme también, el mismo concepto de propaganda que está tan teñido de carga, ¿no? Como que fuese algo que despreciar, algo que casi innombrable, que es y la verdad es que todos tenemos sistemas de creencias, ideologías, y ¿por qué no? El tema es dónde. Y acá el muro fue fundamental, y aun cuando volví, ¿te acuerdas ahí? Y lo dicen, ¿no? Yo me acuerdo, en el mural del GAM, sobre todo, en este gris, digamos, un gris ratón que no expresa nada, lo volvían a pintar y nuevamente, o sea, había un intento de no nos van a callar. Me dio como un recuerdo, había otro tipo de censura que también pasaban por colores distintos, era el rojo, era el gris, y hubo un rojo que era como casi con agua, que se veía todo lo que había. Ya no veía de nada, había un rojo, no pero era el hecho de censurar. Claro. O sea, como, el espacio público, desde los años 90, fue espacio de la publicidad, del consumo.
Entonces el espacio público cuando se ocupa con otro fin, ya sabemos lo que pasa. O sea, hay niveles de censura no solamente por la institucionalidad, también hay niveles de censura por grupos de extrema derecha. No olvidemos este mosaico maravilloso del Matapaco, de Musa Mosaico, que como lo destruyeron estas personas, bueno, también sale ahí un... Pero claro, o sea, el espacio público está en disputa porque es que básicamente el quien te interpela. Sí. Las personas transitamos por el espacio público. Entendemos que los mensajes del espacio público no son los mismos espacios que generalmente transitas como en los medios hegemónicos de comunicación, que son otros. Y por eso también tanto se castiga, yo creo. De hecho, muestran ahí las imágenes de una manifestación que realizan a las afueras de un canal, pero también unas gráficas donde aparecen los rostros de periodistas bien conocidos de televisión, de estos medios hegemónicos, como tú bien señalas, de varios medios, y aparece la imagen ahí con el temiento. Eso no me tocó verlo en vivo, pero fue interesante también que lo hayan rescatado en las imágenes. Ahora, acá hay un tema que ha sido, insisto, como te comentaba al inicio, muy manoseado, ¿no? Desde el análisis de ciertos nichos sobre todo, y aquellos que tienen justamente la palestra pública, tienen el micrófono, tienen en estos mismos medios, y no rescatan ni siquiera no solo el valor artístico, que ya de por sí es tremendamente revolucionario, ¿no? Uh-huh. y la propuesta. Y se quedan solamente con la violencia, se quedan solamente con saqueos de grupos menores que no tenían nada que ver con finalmente la demanda social o las demandas sociales, ni los distintos grupos no tenían nada que ver finalmente tampoco, más allá del fuego, de la barricada o lo que sea. ¿Qué te pasa con ese discurso que todavía, sobre todo en un año electoral, está muy a flor de piel? Y como que ha aumentado, básicamente. Sí. O sea, sinceramente yo creo que desde el 2019 creo que estamos peor. Pero en algunas formas, por ejemplo, se castiga ahora el estallido social como la protesta. Siempre se ha criminalizado la protesta. ¿Por qué? Porque es peligrosa, claro. ¿Por qué? Porque genera cambios. Porque busca cambios. Se busca instaurar un relato del fracaso de la manifestación. Aquí lo que es el fracaso de la institucionalidad, que trataron de llevar este proceso a una forma institucional y eso fue lo que fracasó. Claramente creo que vivimos en un tiempo que la gente repite el relato de los medios tradicionales. Entonces también tenemos aquí grupos económicos de poder que a esto no le conviene, que no se levante, ¿no? Y generalmente buscar la crítica para poder tratar de desanimar que no exista nunca más, ojalá, un levantamiento como el fue el de octubre del 2019. Pero yo creo que algo lógico como en los sistemas de poder. Absolutamente. De hecho, es muy reaccionista esa mirada. Bueno, y es interesante también seguir en la huella, Dani, a cómo estos colectivos, brigadas, artistas siguieron su trabajo también tras el estallido de la pandemia. ¿Cuánto también ustedes como realizadores siguieron en contacto o no con ellos, ellas? Totalmente. O sea, a ver, aquí, claro, podemos hablar sobre la manifestación extensa, pero los colectivos de brigada yo creo que se fortalecieron. Uh-huh. Totalmente, se sigue gestando trabajos. De hecho, este fin de semana anterior fue la Feria Contrabando de Arte Gráfica en el Liceo de Aplicación y vieras la cantidad de gente que ha asistido. Y existe un fortalecimiento de las colectividades sin duda. Y eso es algo importante a rescatar. Algo que no ha podido quitar quizás este decir que el fracaso de la protesta, ¿no? Si es el fracaso de la institucionalidad, vuelvo a repetir. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada de esta tarde acá en Frecuencia Pública, Daniela Vivar Álvarez. Es una de las realizadoras de este documental del cual estamos hablando hoy en Frecuencia Pública, que se llama Engrudo, y que tú puedes ver, porque está liberado en YouTube, de una forma, digamos, muy fácil, poder comentarlo. Dura como 1 hora y cuarto, 1 hora y 17, si no mal recuerdo. 83 minutos. Ah, ya, perfecto, para sacar la cuenta ahí exacta. Se pasa volando, la verdad, y para muchos es un recuerdo, ¿no? De aquella lucha, de algunos carteles o gráficas que uno identifica y por supuesto es un tiempo que
que si bien fue hace muy poco, por un lado pareciera que fue hace mucho, pero que todavía sigue vivo. Y estamos viendo ahí, mira qué lindo, cuéntanos antes de irnos a la pausa, Dani, ese precioso afiche que es parte del documental. ¿Quiénes están detrás de esta gráfica también bien colorida? Bueno, este es nuestro afiche. Nosotros somos un equipo cortito, hicimos todo. Todo, sí. Claro. Sabemos lo que es, no sí. suena acá. Este es un afiche realizado por uno de nuestros compañeros de documental, Rodrigo Riveros. Pero, equipo corto, pero creo que hemos tratado de hacerlo todo y con mucho respeto y con mucho corazón también. Engrudo, arte, propaganda y revuelta. Documental de un estallido gráfico. Vamos a la pausa y ya regresamos a Frecuencia Pública por Radio USACH. Continuamos conversando con nuestra invitada de esta tarde, audiovisualista, fotógrafa y una de las realizadoras del documental Engrudo, que ustedes pueden encontrar en YouTube, que está liberado. Ya les vamos a dar todas las coordenadas. Daniela Vivar Álvarez está acá con nosotros. Hablábamos, ¿no? Se lee, de hecho, en una de las imágenes del documental, de las gráficas. Y creo que ahí era un muro más o menos rojo, uno de esos grises espantosos cuando trataban de censurar. Mientras más borran, más pintaremos. Y bueno, y acá justamente también hay una denuncia, o al menos se comenta, si no es una denuncia propiamente tal, de la censura que hubo por parte de la Intendencia. Cuéntanos lo que también ustedes vivían ahí, Dani, y conversaban, sobre todo con las y los artistas de colectivos o autónomos, de esta situación donde estaban obviamente expuestos no solo a la represión de carabineros y otras fuerzas, ¿no?, del Estado, sino también de este hecho de desplegar el arte también, ¿no?, que sale, porque además, digámoslo, o sea, una cosa es, no sé, sinceramente, un graffiti de cualquier cosa de una cab en un edificio patrimonial, y otra es una pegatina que se sale sola y que está en un contexto y que está aportando al mensaje para despertar, ¿no?, y que no genera ningún daño. O sea, también hay que guardar ahí las proporciones. ¿Cómo fue ese tema de la censura? Bueno, yo creo que es un tema la censura. También es importante entender que cuando es censurado es porque el mensaje molesta, el mensaje no a la institucionalidad, puntualmente al gobierno de turno también, era incómodo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Borrar. Hay censura por parte de la institucionalidad, por parte de la intendencia, hay censura por parte de los mismos edificios donde está instaurada esta propaganda, hay censura por parte de grupos de extrema derecha. Perdón, hay GAM también, porque estábamos hablando de la época de Alessandri, sí, como alcalde de Santiago, pero en este caso el GAM, digamos, también se hizo parte de esa censura, ¿no? Sí, el GAM fue pintado. Nosotros, un montón de veces. Nosotros, bueno, es que también es como entre lo que uno registró y el documental, lo que queda finalmente, claro, o sea, entre todos los registros, no podría recordar cuántas veces el GAM fue pintado. Gris, rojo, un rojo agua, o sea... Inútil, claro. Absolutamente, no gasten más en pintura. Diversos tipos de... Y claro, y como eran capas y capas de papel, también con esta máquina que tira oxígeno y agua... impresionante. Como que llama la atención por parte del GAM como centro cultural, donde es un punto que está ubicado en una zona neurálgica de la capital, y donde además justamente el arte, las expresiones artísticas y la ciudadanía, el mismo, digamos, hall central, en las mismas zonas del edificio, lo que fue la historia, la UNTAD, etcétera, llama la atención. Esa casi es como un poquito incoherente, o a ti no te llama la atención. O sea, yo creo que es súper sintomático. O sea, yo creo que si no hubiese censura, no podrían decir que este mensaje les interpelaba de alguna manera. Entonces yo creo que esa es la respuesta, como que es un mensaje incómodo, no quiere que se vea, que hay que taparlo como del lugar, aunque sea grotesca la censura. Y yo creo que es una manera también de actuar muy tradicional de este país. Y bueno, lo positivo de esto que también que los realizadores le da más fuerza para volver, salir a pegar. O sea, era impactante cuando censuraban y
a la hora después estaban todos los chiquillos ahí, sí. Y algunos reparando, otros haciendo otras nuevas, pero era esta misma fuerza, o sea, como que la censura impulsa más, yo creo. Bueno, a nosotros también nos pasó un poquito. Es el mejor marketing. Sí, sí. Y también se ve en las imágenes del documental Engrudo, cuando artistas que son más conocidos también, como Claudio Cayosi o Cayosama, ¿no? Con su equipo, sube a las azoteas, a los techos de edificios también de esa zona, y con todos los riesgos que implica subirse con los arneses a esas alturas y desplegar estos lienzos extra large, que todo el mundo los ve. Y eso fue en toque de queda. Eso fue en toque de queda. Sí. Claro, imagínate. Sí. Hay igual otros artistas que también estuvieron presentes, que también hacen, digamos, esas intervenciones en altura, ¿no? No es solamente Cayosama. Lo que pasa es que Cayosama obviamente también es más conocido, y a él, pucha, que él también le alteraron su obra, que estaba a ras de suelo, digamos. Totalmente, bueno. Destacadísima además su obra. Sí, bueno, yo creo que hay varios realizadores, y algunos con poca trayectoria, otros con más, otras personas que también pegaban hasta un papel craft. Y claro, yo creo que todo tipo de expresión es válido. Hay un artista que tiene una gráfica bien reconocida, que no sé cómo se llama, a ver si me acuerda, y que hace estos como dispositivos que imitan la gráfica, la letra de los carteles de micros antiguos. MG Carteles puede ser. Puede ser, que también aparece ahí, que también hay distintas estéticas. Esa fue una intervención, ¿sí?, muy bonita, que se gestó a las afueras del MAC. Del Museo de Bellas Artes, claro, porque para el estallido habían puesto protegido las ventanas con unos metales. Entonces se gestó que esos metales fueron intervenidos por diversas realizadores. Exactamente. Estuvo esa jornada estuvo pero increíble. Pecaron de ingenuos al menos las autoridades que trataban de limpiar en esos tiempos, limpiar entre comillas. Un absurdo incluso. Sí, o sea, claro, da para tanto, yo creo, pero claro, yo creo que en definitiva es porque el mensaje molesta. El mensaje es peligroso. ¿Y ustedes corrieron como riesgo, como estaban registrando con las cámaras como audiovisualistas? O sea, yo creo que yo siempre converso con las colegas, que somos afortunados. Para el estallido social que estábamos con cámaras, éramos tiro al blanco de los agentes represivos. O sea, no hay que olvidar que muchas personas que son realizadores, fotógrafos, fueron víctimas de trauma ocular. ¿Por qué? Porque la cámara es peligrosa. Exacto. Hay bastantes colegas que sí fueron víctimas de trauma ocular. Hasta el día de hoy en impunidad. Esos casos no han llegado ni a justicia. Y siempre creo yo y pienso que soy una afortunada. Nuestros compañeros también, porque no nos pasó nada, en definitiva. Porque sí estuvimos grabando muchísimo. Cuando hablamos de las víctimas, principalmente oculares, que por supuesto están presentes en el documental Engrudo, pero también de otras víctimas, el que ha resistido y está hasta el día de hoy es el de Mauricio Fredes. Todavía resiste. Sí, y de hecho lo han censurado y se vuelve. Exactamente, sí. Y se ha instaurado como en un punto, bueno, fue ahí donde sucedió lamentablemente su muerte. Su asesinato, hay que decirlo por su nombre. Sí, su asesinato, exactamente. Y claro, yo creo que a mí me pasa que igual me da un poco de nostalgia porque pasas por toda esta zona y como que no hubiese pasado nada. Y me pasa puntualmente, por ejemplo, con lo que fue el Jardín de la Resistencia. Claro. O sea, aquí esto se tapó. No, y con la explanada y todo. Y aquí no ha pasado nada. O sea, como olviden lo que sucedió. Justamente ese sector se recupera, se genera un jardín comunitario. También hay expresiones también. Era muy lindo. Y se tapa. Y ahora que tú comentas, únicamente queda este lugar de conmemoración. Sí. Y ya... ¿Y no hubo caso con el tema? ¿Hubo como una solicitud de tener una placa ahí donde estaba el Jardín de la Resistencia y nada? No hubo caso. Es impresionante. Es impresionante como
aquí quiere que se olvide. Entonces, ¿Eso es Providencia o es Santiago? Porque está en el límite. Yo creo que es Providencia, para ese lado. Bueno, por ahí se puede entender un poco. O sea, sí, pero yo creo que en realidad a mí me choca bastante. O sea, como... negación de... Olvídenlo. Por eso yo creo que también es importante nuestro documental para un poco refrescar memorias, porque parece que este país tiene problemas de Alzheimer. Graves, graves. Volvamos al tema de la memoria, y ya que estamos hablando del documental Engrudo, que es lo que nos convoca ciertamente a propósito de todas estas reflexiones, hablemos de cómo fue una vez que ya tienen todos estos registros, estas horas y horas de material, cuando ya empiezan a hacer el montaje, la edición, la postproducción, todo eso, digamos, trabajo técnico que lleva mucho tiempo. ¿Cuál es no sé si la palabra es exacta, pero la estrategia para moverlo, para hacerlo visible? ¿Cómo empiezan a recorrer, digamos, distintas instancias? Sabemos que los documentales en Chile, que por lo general son muy buenos, hay que decirlo, siempre tienen un circuito en festivales afuera, antes, casi como una prueba o una validación, antes de mostrarlo acá, porque nuestro público es medio chaquetero, pues sí lo sabemos, en todo orden. Bueno, Engrudo es una producción atípica, básicamente desde sus inicios, porque el equipo no genera sus roles determinados. Aquí los tres integrantes, Cindy, Rodrigo y yo, hicimos cámara, los tres hicimos sonido, los tres hicimos montaje, y un largometraje, decir que no es poco trabajo. Y ¿estuvo pensado en corto? ¿Me decías? Sí, en un inicio. Ya. Pero también fue creciendo tanto que en realidad esto fue como una responsabilidad ético-política también. No podíamos dejar esto fuera. Tenemos que registrar esto es historia, esto es memoria, tenemos que sacarlo adelante como fuera, porque también idealmente que fuera financiado, ¿cierto? Pero también era urgente. Entonces lo hicimos con equipos técnicos que no hubiese encantado haber tenido equipos técnicos de mayor calidad. Y lo hicimos con lo que pudimos, como pudimos. Y también es un documental, creo que es sincero, no pretende ser más de lo que es también. Como te repito, o sea, como es con respeto y también para recalcar también todo esto, que claro, ahora que tenemos la distancia del tiempo, se aprecia, emergen otras cosas en la reflexión también. Pero era muy necesario. Era muy necesario. Bueno, y este documental, esto fue la forma de desarrollo, y en la forma de circulación también es atípico, porque estuvo en 2 festivales únicamente. Nosotros tuvimos una función especial en el Normandí, y el documental fue terminado un poco de manera apresurada para ese momento, entonces fue como hay que terminarlo. ¿Cuándo fue eso, Dani? 2022. Ok. 4 de septiembre, unos días antes del segundo plebiscito. Y bueno, ahí fue como a contrarreloj, hay que sacarlo ya. El documental no puede esperar. Y empezamos a trabajar en él, y en el Cine Normandía entendimos que, bueno, nos fue súper bien, muy buena capacidad, o sea, fue mucha gente. Buena convocatoria. Buena convocatoria, y la gente quería reflexionar, la gente quería hablar. Y claro, el tiempo es apretado, entonces como que no estaba en la instancia, y dijimos ya, hay que hacer una circulación territorial y con conversatorio. Y así que en ese tiempo nos fuimos para La Bandera, para Los Pejos, para Pudahuel, para Conchalí. Wow, o sea, se puede que se me vayan muchos territorios más, pero sí fue... Y lo interesante eran exhibiciones en sedes vecinales, en lugares territoriales, pero con un conversatorio no como nosotros realizábamos. Queríamos saber la reflexión de las personas, qué le evocaba, qué querían contarnos, y ese diálogo es totalmente enriquecedor. ¿Sabes? ¿Rescatas de ahí algún punto en común, algo que se repetía de esas voces en los territorios cuando exhibieron el documental? Wow, ese es que es tremendo. O sea, yo creo que podríamos hacer otro documental de aquello. Ya, ok. Interesante. Sí, ¿grabaron eso todo esto? ¿Lo tienen o no? No fue registrado. Yeah. No, porque estábamos nosotros ahí también como... Bueno, y también la cámara te aleja. Mucha gente no te va a hablar si es que tiene un registro. ¿Pero cuál fue tu sensación de lo que también... No, yo me iba todos los días después de los conversatorios emocionadísima para mi casita.
Sí, y también de diferentes grupos etarios, también y reflexiones distintas, víctimas de perdigones, personas mayores que vivieron la dictadura, también la reflexión de los movimientos, de la colectividad, de la resistencia, de lo que se puede hacer, como... Ese fue el despliegue en los territorios acá, local, pero también lo mostraron o lo exhibieron fuera. Sí, se exhibió en Bolivia, se exhibió en Perú. La primera muestra del documental fue en un festival de cine social en Ecuador. También ha sido mostrado en unas actividades de los 50 años en Seattle. Y bueno, puede que se me pasen, pero sí ha sido... ¿Cómo fue la experiencia, la recepción que hubo allá? ¿O fue distinta, disímil entre estos tres países? Bolivia, Perú y Ecuador. Perú, Bolivia, la misma lógica con conversatorio. Ya. Y claro, hay una recepción bastante buena, es increíble. Claro, uno puede pensar que es muy local, pero mueve, llama la atención, hay interés en el exterior por el documental. De hecho, estamos impresionados porque cuando lo liberamos ahora, teníamos comentarios de gente de Argentina, de Colombia, de España, de Francia. Entonces, wow. No es tan local. ¿Qué les dijo ese hecho de tener 1000 reproducciones el primer día que lo suben a YouTube? Era parte de, creo. Siempre fue pensado como un documento. Nunca fue pensado como no sé, como otro tipo de piezas quizás. Y entonces yo creo que el sentido de este documental era exhibirlo, mostrarlo. De hecho, el documental también ha estado desde hace bastante tiempo ya en el Museo de la Memoria, ahí en el tercer piso, está hasta siempre está ahí. Buenísimo. Entonces es un documento. Nosotros hemos querido aportar como un documento que pueda generar reflexión, que sirva para mirar también procesos. Quizás más tiempo también, ojalá que se mire ojalá que hayan cambios, básicamente. Sí, ojalá que hayamos logrado algo. De hecho, Dani, preguntarte en este tiempo, cuando, no sé, pensando también en octubre de este 2024, sacándonos todo el proceso de las elecciones, que van a ser además el 27, digamos, prácticamente 10 días después, ¿tienen pensado, organizado o desean volver a estos conversatorios, ya no solo que esté liberado en YouTube, sino, por ejemplo, no sé, colegio o en otras comunas con estos mismos sedes y bases territoriales como Junta de Vecinos, porque también es un tiempo, digamos, de inflexión el que estamos viviendo? Sí, claro, ahora el documental está disponible para ser... Pero si alguien los contacta, por ejemplo, si pueden haber si es que nos dan los tiempos del equipo, claro. Sí. Pero no es algo que tengan ustedes organizado de antemano. No, porque el hecho de liberarlo ya es como soltarlo. Okay. De alguna forma no es como que vuele, que se vea, ya no tenemos que ser nosotros como equipo el que lleve el documental, sino que ahora pueden exhibirlo. Se presenta por sí solo. Exactamente. Ahora sí se puede hacer en alguna actividad, está bien, pero también ya como que ese hecho de dejarlo disponible para quien lo quiera ver. Dani, y en cualquier territorio, que es lo importante. Sí, por supuesto. Vamos a dar todas las coordenadas. Mira, en YouTube es súper fácil, Engrudo Documental, así de fácil. Nosotros ahí lo estamos viendo también acá en YouTube de Radio USACH, en el GC El Detalle. Tiene su página web, que es http://engrudodocumental.cl, súper fácil, y también en Instagram como engrudo.documental. Ahí pueden encontrar todo el material, todas las coordenadas. Y bueno, para despedir y agradecer y felicitarlos por el tremendo trabajo, sobre todo hay que pensar, toda la gente que trabajó, que preparó el engrudo, que hizo todos estos talleres, que recicló o compró papel, que hizo estas gráficas, que dio su tiempo, todo esto sale del propio bolsillo, de la propia, digamos, economía doméstica. Y lo mismo en el caso de los realizadores de este documental, que como bien decía la Dani, acá tengo el dato de la ficha técnica, tanto papel que tengo acá, dura 83 minutos, lo realizó tanto Daniela Vivar como Cindy Sandoval con Rodrigo Riveros, y ya fue terminado el año 2002.
2022. Así que en ese sentido también hay que destacar aquí no hay gente que estuvo donando, no hay auspiciadores, no está el Fondar tampoco, o sea, no hay nada, digamos, los fondos visuales. Solamente recalcar que también este documental también es el producto de muchos aportes también. O sea, que hubo mucha gente levantando este producto. Bueno, voy a mencionar algunos, por ejemplo, los chicos de la Feria Contrabando, el Museo de la Memoria también exhibimos ahí también, el documental está ahí, la Librearte nos apoyó para una vez que teníamos que hacer unas luquitas para algunas cositas de producción, con unas impresiones de unos fanzines que hicimos, el Museo del Estallido Social, que ahora cambió de sede. ¿Dónde está ahora? La Florida. Mira. Sí, la Florida, bueno, ese yo creo que es el vestigio que va quedando. Sí, eso te iba a decir, te lo iba a comentar de hecho. Y todos los realizadores, las brigadas, los colectivos nos abrieron las puertas de sus talleres, o sea, aquí también es un esfuerzo colectivo. Sí, totalmente. O sea, hasta el último, las traducciones, los subtitulajes también, o sea, es gente que, oye, yo les voy a apoyar con esto, entonces como hasta ya posterior a su estreno, hasta semanas antes de liberarlo, ya también seguíamos teniendo colaboración. Entonces esto, claro, somos realizadores, pero aquí esto engloba a un esfuerzo colectivo también. El mismo espíritu de lo que finalmente también encontramos en Engrudo. Dani, esa es tu cámara, aprovecha ya la invitación para que todos puedan justamente conocer esta pieza y hacer las reflexiones respectivas a casi 5 años del estallido social con este estallido gráfico. Les invitamos a todos a ver el documental Engrudo, está alojado en YouTube, Engrudo Documental, pueden buscarnos, se encuentra con subtítulos tanto en español, en inglés y en francés. Recomiende, difunda y déjenos un comentario ahí para también saber su apreciación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, que les vaya muy bien. Nosotros, nos despedimos hoy en Frecuencia Pública y será hasta mañana, pasadito las 5 de la tarde por la 94.5. Chao.